Hola gente, ¿cómo están? Mientras se van sumando, ¿cómo andan todos? ¿Con calor? Bueno, yo les voy contando, sobre todo por si después me ven este encuentro grabado, que como les fui anticipando ahí en el Instagram, ya tenemos publicada nuestra segunda antología con la gente de los talleres presenciales, la gente del club de escritores, así que estamos súper contentos. Acá se los presento el librito, miren qué lindo. Se llama Historias que se sienten y se escriben, homenaje a Hans Christian Andersen, porque el 2025 fue un año particular para Andersen, así que bueno, decidimos que todos los relatos y poesías que están en este libro se relacionaran con Andersen de alguna u otra forma. No son cuentos infantiles para nada, sino más bien con la temática. Hay cuentos en donde las sirenas son protagonistas, hay otros cuentos en donde más que nada hablamos de los personajes que se sienten diferentes, como se sentía el patito feo, por ejemplo. Así que bueno, es un libro en el que hemos participado 42 escritores y estamos muy contentos de que haya salido ya a la luz. Así que ya la semana que viene lo voy a presentar oficialmente y también les voy a dejar el link por si alguien lo quiere comprar, porque la verdad que está muy lindo y súper interesante. Y como siempre, invitarlos a todas las propuestas porque la idea, el plan anual siempre es que al finalizar el año publiquemos la antología y eso es muy lindo para los escritores, ¿no? Que dar nuestros relatos o nuestras poesías publicadas. Así que bueno, para nosotros es una gran alegría. Bueno, gente. Y en la clase de hoy vamos a hablar sobre cómo... Va, en realidad sí es posible, que bueno, les voy a decir, les voy adelantando que sí, es posible que un antagonista se convierta en un protagonista, ¿sí? Que de hecho ha pasado, pasa mucho en las series últimamente, siempre hablamos esto con mis alumnos, esta cuestión de cómo está de moda esto de que a lo mejor un antagonista toma mucho protagonismo en una serie o en una historia en particular y después le hacen la biopic a ese antagonista, ¿no? Cómo llegó a ser tan malo. Por ejemplo, el de Star Wars, sin ir más lejos, creo que ese debe ser uno de los primeros en películas y series, pero tenemos un montón, ¿no? Un montón de casos. De hecho, se puso de moda en un momento contar la vida de personajes que sí existieron en la vida real, ¿no? De asesinos seriales o bueno, que en realidad fueron antagonistas en la vida real y sin embargo las personas se sienten atrapadas por su historia y quieren saber cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Hannibal Lecter, vieron que también tiene su precuela, porque dicen, bueno, bárbaro, Hannibal Lecter es un caníbal, ¿y cómo llegó ahí? ¿Por qué hace lo que hace? Bueno, entonces después se hizo el Hannibal Lecter de joven, ¿no? Bien, acá hay que tener en cuenta una cosa, gente, y es muy importante, que recuerden que hay dos tipos de personajes. Hay muchos tipos de personajes, pero básicamente hoy vamos a tenernos a dos categorías. Por un lado, los personajes planos, que son personajes que más bien son o buenos o malos. Entonces ahí ya definimos el protagonista, el antagonista, como alguien que hace cosas bien o que hace cosas buenas y como otro que hace cosas malas. Por ejemplo, los personajes de los cuentos de hadas, ¿sí? Están las princesas que son muy buenas, que necesitan ser rescatadas, que no tienen lo suficiente para sobrevivir y viene una malvada que la odia porque, bueno, la odia porque la princesa es muy linda y bla y es muy joven y entonces esos son personajes planos, ¿sí? No hay ningún tipo de conflicto interior dentro del personaje.
Pero ¿qué pasa? Las historias que hoy tienen más éxito son las historias que tienen personajes redondos, como el ser humano. Porque el ser humano no podemos decir, bueno, él forma parte de los buenos y él forma parte de los malos. No, porque todos podemos equivocarnos. Obviamente que hay personas que sí, si vamos a la vida real, hay personas que, bueno, sí, hacen cosas que no están bien moralmente hablando o éticamente hablando, ¿no? Entonces, pero eso es otra cuestión. Me refiero a que todas las personas tenemos buenos sentimientos a lo mejor y nos podemos, tenemos alguna duda interna, en algún momento, no sé, a lo mejor no devolvemos no damos todo el vuelto, nos quedamos con algo de dinero, sacamos un caramelito de más y no por eso nos convertimos en malos. No sé si me explico. Bueno, esa realidad, así como tan compleja es la personalidad de los seres humanos, se lleva a la ficción y ahí nacen los personajes redondos. ¿Sí? Que hoy por hoy son los que son más exitosos, son las historias que más llaman, que más atrapan al lector, porque se sienten identificados, porque ningún ser humano es perfecto. Y ningún ser humano, ninguna mujer es la princesa de los cuentos de hadas que necesita ser rescatada y es súper buena y es súper joven y es súper dulce y es súper linda. No. O sea, todas las mujeres, para irnos para el lado de la mujer, ¿no? Tenemos nuestras cosas, salimos adelante, necesitamos ayuda, pero también podemos sola. Y tampoco hay hombres príncipes azul, sino que también los hombres también necesitan ser ayudados por una princesa que los salve de vez en cuando, ¿no? Entonces, esos son los personajes que hoy llaman la atención, gente. Y de ahí, de esa pauta del personaje redondo, ¿sí? Que tiene cuestiones, como les decía, negativas y positivas, partimos de la base de este antagonista que en algún momento de la historia se convierte en protagonista, ¿sí? ¿Qué personaje se les ocurre así? ¿Algún villano que les haya llamado la atención y que digan, me encantó, me sentí identificada con este que supuestamente es el malo o la mala? O el que se le opone ahí al protagonista de la historia. Si alguien ahí me quiere contar, me cuenta. Bien. Bueno, gente. Como les decía recién, recuerden que el antagonista es alguien que se opone al protagonista. Y les voy a dar un ejemplo para que vean que no siempre los protagonistas son buenos, moralmente hablando. Por eso les digo, es muy importante esta cuestión de la moralidad, ¿no? Atrápame si puedes, no sé si la vieron, es una película que está inspirada en un caso real de un hombre que en Estados Unidos se la pasó mintiendo sobre su profesión. Fue aviador, fue, no sé, creo que fue médico también, o sea, sin título, sin ningún, o sea, todo mentira, era nada que ver. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Entonces, bueno, la cuestión es que Leonardo DiCaprio hace el hombre este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y él sería el protagonista. Porque él es el que le dice al policía, atrápame si puedes. O sea, moralmente es malo, hace las cosas malas, pero él es el protagonista de la historia. Le miente a las mujeres, hasta su propia familia. Es un desastre, o sea, no es malo, no tiene malos sentimientos. Él quiere salir adelante mintiendo, haciéndose pasar por algo que no es, por muchas cosas que no es en realidad, ¿no? Es un delincuente, ¿sí? Entonces, si hay un delincuente, tiene que haber un policía, que ahí es Tom Hanks, que lo busca y lo persigue por toda la película, porque en la vida real fue así. Le costó mucho a la policía atraparlo. Entonces, y ahí uno dice, bueno, el protagonista, uno de alguna manera empatiza con el protagonista, que ahí no es el bueno en realidad. El protagonista es el delincuente. Entonces, uy, no, sale de ahí porque está el policía, te va a atrapar. Entonces, uno cuando pasa eso está empatizando con el protagonista.
Y cuando uno es un protagonista que es un delincuente, tiene que hacerlo bien para que, bueno, el lector empatice y quiera que se salve, ¿no? Entonces, bueno, acá es una película cómica, más allá de que está basada en la vida real, es una película de comedia, ¿sí? Se van a reír cuando vean la película, se la recomiendo, es linda, es un poquito larga, pero es linda. Entonces, fíjense ahí qué importante esta cuestión de que a veces el protagonista no tiene estas características de una persona positiva, como siempre les digo, éticamente hablando, moralmente hablando, ¿sí? Por eso es muy importante que también se saquen esta idea de que el protagonista es el héroe y que el antagonista es el villano. Es muy importante eso. Porque el protagonista es el personaje más importante de la historia. Y el antagonista es el que se le va a oponer, pero no significa eso que tenga valores morales fuertes, altos o lo que uno espera de aparentemente un héroe. ¿Me siguen hasta ahí? En este caso, el protagonista es, como les decía recién, es un delincuente, ¿sí? No mata a nadie, no nada, solamente roba y se hace pasar por algo que no es. Nada más, no pasa más de eso, ¿sí? Y el antagonista es el policía, el que uno dice, bueno, tendría que tener que de verdad lo quiere atrapar para que sea justicia, y no es un villano, es simplemente que se le opone en el camino de este protagonista de querer conseguir dinero y conseguir fama a costa de todo, este policía se le opone, ¿no? Entonces, bueno. Cualquier duda, gente, me escriben y me preguntan, pero es muy importante que tengan eso en claro. Bien. Entonces, de esta manera, el antagonista también es un protagonista, pero lo que pasa es que es el opuesto, ¿sí? De hecho, fíjense, gonista, antagonista, protagonista, ¿sí? Los dos son protagonistas en realidad, nada más que uno es el que lleva el arco principal de la historia y el otro es el que se le está oponiendo. Eso también es muy interesante, ¿no? Y les hago una pregunta a ustedes, a ver si se animan a contestar, que nadie se ha animado a contestar por ahora. ¿Creen que el villano puede dejar de ser villano sin dejar de ser ese ser oscuro? Porque en realidad el villano, cuando vayamos a un villano, vieron que hay películas también en cómo se transforman en villanos los de los superhéroes, ¿vieron? Entonces, ¿cómo se transformó tal en este villano super malvado? Si era un hombre bueno, de familia, bueno, y la explica, ahí hay una historia detrás de por qué odia a todo el mundo y quiere matar a nuestro héroe, no sé, a Spider-Man, a Superman, no sé, algo. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Es humanizar al villano también, humanizarlo. ¿Por qué? Y esto es importante y se los repito, por la empatía que va a generar en el lector o en el televidente. ¿Sí? Si el televidente o el lector no empatiza con el protagonista, esto guárdenselo para todos, no vas a ir leyendo y no vas a ir viendo la historia. ¿Sí? Bien. ¿Por qué un antagonista se puede volver protagonista, gente? Porque tiene un conflicto muy interesante. Quizás tenga un conflicto hasta más interesante que el protagonista. Entonces por eso se va a convertir en un protagonista, en el que lleva el arco principal de la historia. Porque a lo mejor tiene un objetivo claro y eso al lector o al televidente le llama la atención, le gusta, entonces va a preferir al antagonista como el más importante de la historia. Y porque a lo mejor tiene algo que perder, ¿no? A veces cuando el personaje está en encrucijadas todo el tiempo, y ahí les voy a dar un ejemplo de una serie muy buena, cuando están encrucijadas todo el tiempo, eso le llama mucho la atención al espectador o al lector. Quiero saber qué pasa con él, más allá de si pierde, si lo matan, si no lo matan, si lo atrapan o si no lo atrapan, ¿logra su cometido? Miren, acá el ejemplo de Walter White de Breaking Bad, no sé si la han visto la serie, es una serie larga, gente, así que si deciden verla, con paciencia. Es un profesor de química
enfermo de cáncer, que tiene problemas, bueno, es un profesor. Porque a pesar de que está en Estados Unidos, se ve que tampoco ganan muy bien. Entonces tiene problemas económicos. Bueno, él vive con su mujer, tiene un hijo discapacitado y su mujer está embarazada. Entonces tiene muchas cuestiones en contra. Y encima le acaban de detectar este cáncer. Y él es el protagonista. Y vamos viendo cómo a lo largo de las 5 temporadas se va convirtiendo en malvado, malvado, pero malvado, ¿eh? De ser un profe de química que decide, bueno, utilizar a su favor todos los conocimientos de los compuestos químicos para hacer droga, que eso no está bueno. Pasa de ser un profe de química, ¿no? A ser, bueno, el más malo de todos. No les voy a contar más para que vean la serie, pero imagínense que si tiene 5 temporadas es porque empatizó con el espectador, porque el espectador quería saber cómo iba a terminar la historia de este hombre, que cada vez te daba más bronca. Bueno, pero ¿por qué hace eso? No tiene nada que ver, bueno, no sé, de verdad mucha bronca. Otro ejemplo muy fuerte en esto es Maléfica, ¿no? Maléfica, que es la madrastra de Blancanieves. Siempre Blancanieves fue la protagonista. Y bueno, sin embargo, el personaje en la actualidad, porque recuerden que es un cuento de hadas y es un cuento tradicional, en la actualidad adquirió tanto poder y tanto significado entre los espectadores que tiene una película, no sé si tiene 1 o 2, si alguien me dice ahí, alguien que sea más seguidor. Entonces, eso es muy importante. Ustedes siempre, para pensar a lo mejor en un personaje, crear un personaje que quizás no tenga de todas la de jugar con tanta moralidad como estos personajes que les acabo de nombrar, tienen que pensar que ese personaje siempre está en crisis, ¿no? Incluso puede ser la ética o la moralidad alguna cuestión de ahí crítica, ¿no? ¿Qué hago? Acepto, un policía puede decir, un personaje policía puede decir, ¿acepto la coima o no la acepto? ¿Salvo a mis hijos de la enfermedad terminal que tienen? ¿O sigo siendo moralmente bueno y bueno, no puedo salvarle la vida a mis hijos porque no tengo dinero? Bueno, en esas encrucijadas se tiene que encontrar el personaje, hasta el punto que a lo mejor toma tantas malas decisiones que se transforma por completo. De pasar a ser, como les decía recién, un simple profesor, es el más malo de todos, al que todos le temen, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes o cómo hacen que el antagonista se vuelva protagonista? Cuando la historia gira, y eso es muy importante porque ahí está la cuestión de la empatía, gira, y la historia la contamos desde el punto de vista del antagonista. El punto de vista del antagonista, cómo el antagonista ve la historia, es más importante que cómo el protagonista ve la historia. ¿Sí? Vayan anotando, gente, ¿no? Esos son tips. Vamos entendiendo la lógica interna del antagonista y ahí está la clave de la empatía. Bueno, si tuvo una... Miren, les voy a dar otro ejemplo. A mí me encanta ver series. A mí me gusta leer, me gusta escribir, pero me encanta ver series también. Mis alumnos lo saben. Bueno, la serie Dahmer, ¿vieron? Que es la historia también de un hombre de la vida real, creo que en la década de los 80, 70, no recuerdo bien. Bueno, él en la serie de a poco va contando obviamente todo lo que va haciendo, por qué es un asesino serial, pero también hay flashes al pasado en los que se relata por qué él es así. Cómo era su mamá desde el embarazo de él, lo que hacía la mamá cuando estaba embarazada de él, cómo lo trataba la madre, cómo lo trataba el padre, la historia, cómo es el matrimonio de sus padres. Entonces uno ahí entiende y trata de buscar estas
justificaciones, por decirlo de alguna manera, porque me parece también un poco injustificable lo que hizo. Después, si quieren, búsquenlo. Dahmer se llama. Si quieren, busquen la historia como para saber quién fue este hombre. Bueno, él es un personaje siniestro y sin embargo tiene, como les decía recién, una justificación de por qué hizo todo lo que hizo, ¿no? Entonces, eso, no dejen de que se entienda la lógica interna, por qué el personaje actúa como actúa, qué le pasó de niño, qué vivió, qué vio, qué escuchó. Y bueno, obviamente, como les decía recién, todas las decisiones que él va tomando, que probablemente lo vayan llevando al mal camino, van a ir justificando la trama y van a ubicarlo a este personaje como el antagonista, como el malo, que sin embargo es lo suficientemente fuerte como para que el lector o el televidente quiera seguir la historia de ese personaje. Y como dice Martino, en las series policiales se ve mucho. Sí, tal cual. Sobre todo en las actuales. Quizás antes no tanto, pero en las actuales está mucho la cuestión psicológica, ¿no? Y ahí es muy interesante eso también, gente, porque cuando uno hace a un personaje psicológicamente rico, o sea, que le damos muchas características psicológicas, de esa manera podemos hacer que el antagonista, a pesar de que sea malo y bueno, todo eso, sea querido, o sea, no sé si decir querido, pero por lo menos entendido o bancado, diríamos acá, por el público o por el lector, ¿sí? La psicología del personaje, anoten eso, muy importante. Bien, ese pasado que tuvo. Entonces, y acá 3 cositas que no necesitan si quieren hacer que el antagonista se vuelva protagonista. No necesitan que el antagonista se vuelva bueno, porque cuando el antagonista se vuelve bueno, ¿eso qué van a decir? ¿Qué pensaría yo, por ejemplo? Disculpen. ¿Qué pensaría yo? Diría, bueno, pero es un final de Disney. El antagonista tiene, si es moralmente malo o moralmente dudoso, tiene que ser moralmente dudoso toda la historia, gente, ¿no? El ser humano, si nosotros, recuerden que también hay que tener en cuenta la verosimilitud, y siempre, sobre todo en estas historias policiales o dramáticas, ¿no? Se relaciona mucho con la realidad que uno ve día a día. Entonces, y todos sabemos que es muy difícil que un delincuente o que alguien que toma malas decisiones deje de un día para el otro de tomarlas por alguna cuestión mágica. No digo que no pueda pasar, pero me refiero que es difícil que pase. Entonces, para que un antagonista pase a ser protagonista, no tiene que volverse bueno. Es mejor que sigan la lógica de las malas decisiones, ¿sí? Tampoco tiene que ser perdonado. A lo mejor el bueno no lo perdona nunca. De hecho, Walter White necesita a veces ser perdonado y bueno, y con esta cuestión del perdón y... Ay, no les quiero contar, gente, porque no les quiero arruinar el final por si quieren ver esa serie. Pero bueno, es complejísimo ese personaje, psicológicamente. Muy complejo psicológicamente. Y tampoco es necesario que cambien la moral, por lo mismo que les dije anteriormente, ¿sí? Mantengan la lógica de la conducta, porque eso es lo que va a hacer que sea más verosímil el personaje y más verosímil la historia, ¿sí? ¿Qué si necesita un antagonista para ser protagonista? Un objetivo claro, eso seguro. Tanto el protagonista como el antagonista tienen que tener un objetivo. Y si el antagonista se va a volver protagonista de la historia en algún momento, con más razón, tiene que tener el objetivo claro y seguir, no importa las consecuencias. Y ahí está el punto, ¿no? Porque va a tomar malas decisiones seguramente para lograr eso. El conflicto personal. Bueno, Dahmer, como le decía recién el personaje, había aprendido con su papá a diseccionar animales. Entonces, eso después él lo quiere llevar
a la práctica con seres humanos cuando es adulto. Pero adentro sabe que hay algo que no está bien. Bueno, se los dejo ahí. Por eso le digo que ese conflicto, estoy haciendo algo mal y sin embargo quiero seguir haciéndolo. Eso es lo que dicen los antagonistas, ¿no? Y el arco de transformación o de caída también, porque ¿qué pasa? Un antagonista, aunque se convierta en protagonista y siga con sus malas decisiones, va a seguir, el lector o el espectador va a querer que en algún momento, más allá de todo, sobre todo estos personajes turbios, como el que les acabo de nombrar, bueno, o sea, lo siento, mataste gente, hay una justicia que tiene que, en algún momento tiene que intervenir, y eso el lector o el espectador lo sabe también. Por lo tanto, ahí está la caída, ¿no? El personaje, el protagonista, que tiene características de antagonista, que es malo, que es psicópata, tiene que caer. ¿Sí? Por la verosimilitud también, gente. ¿Sí? Bueno, gracias, Martino. Me alegro un montón que te esté gustando el encuentro. Bueno. Vamos a ir por parte entonces, si lo quieren llevar a cabo ustedes y probar con un texto, lo pueden hacer con un cuento breve y después ver si lo pueden pasar a un texto más largo. Primero, ¿qué quiere el protagonista? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que más desea en esta vida? Bueno, Dahmer, por ejemplo, seguimos con el personaje ese, lo acuerdo un poco más, él no quería estar solo, él quería compañía. Solamente eso, quería compañía. Entonces uno cuando sabe eso, cuando sabe cómo fue su infancia, le da con un poco de ternura y de, che, bueno, pobre, mira lo que vivió. Como les decía recién, no se justifica todas las decisiones que toma recién, pero hay una búsqueda. Estuvo tan solo en su infancia que cuando es adulto quiere que lo acompañen, quiere que alguien se quede con él, ¿no? Bueno, por eso, paso 1, ¿cuál es el deseo de este antagonista? Antagonista que se convierte en nuestro protagonista. Un deseo claro, un objetivo. Incluso te les diré que es más fácil acá de llevarlo a cabo porque no le importa nada, ¿eh? El antagonista va a hacer todo lo que está a su alcance para lograr ese objetivo. Hola Marisol. Mostrar la herida, como les acabo de decir recién. ¿Por qué quiere eso? ¿Por qué quiere ese objetivo? Como Dahmer, que estuvo tan solo en la infancia que casi no tuvo amigos, que la madre, que el padre, que se peleaban, que toda esta cuestión. Por eso les digo, ir un poquito hacia el pasado para entender por qué el protagonista quiere eso. Y quizás le cueste tanto lograrlo. Algo como a lo mejor tan fácil para otros seres humanos, ¿no? Bien. Cambiar algo en el foco del conflicto. El enemigo no es él, sino el que se le interpone en el camino. O sea, este antagonista quiere lograr ese objetivo, este antagonista es protagonista, quiere lograr el objetivo de tener compañía, hace cosas que no están buenas para obtener compañía, pero como les decía recién, sabemos que en algún momento la justicia, que es su enemigo, se va a interponer y va a chocar con ese deseo que él tiene, ¿no? Le va a coartar el camino. Bueno, ese es muy importante. Por eso les digo que acá la justicia va a ser el enemigo de nuestro protagonista, ¿sí? Y también el arco. El arco, como les decía recién, es la caída. ¿Cómo va a ir la caída? Él se arrepiente de lo que hizo, tiene algún momento de querer cambiar la situación, de pedir perdón, cae completamente y bueno, no sé, lo lleva a un mundo del que no sale nunca más y se confirma la oscuridad, ¿no?
Bueno, estas historias son muy interesantes porque justamente estos personajes, el antagonista verosímil por lo general es muy oscuro, ¿no? Como decía recién, es un delincuente y hay algunos psicópatas. Bien, entonces, y me gustaría si alguno, no digo para que escriban ahora, pero para que lo piensen como un ejercicio de escritura a lo mejor para el fin de semana o para hoy si el viernes a la noche no salen a ningún lado. Si ustedes están escribiendo algún relato y pensaron en un malo, en un antagonista, ¿qué pasaría si la historia la contaran desde su punto de vista? Se los dejo ahí, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría? ¿Cambiaría todo mucho? ¿Cómo hago para que el lector empatice con este que para mí ahora es malo? Para mí ahora es el que está en contra de mi protagonista, pero quiero cambiar. Dogman, el que cría perro y se disfraza de mujer, Martín. Sí, puede ser, la verdad no he visto esa historia. O no la he leído, no sé. Pero sí, puede ser, hay un montón de esas historias. Se han hecho muy famosas en los últimos tiempos. Bien, entonces, error común es cuando yo quiero convertir a un antagonista en protagonista. Y ya lo hemos dicho antes, pero lo repasamos. Convertirlo en bueno de golpe. El antagonista verosímil no se va a convertir en bueno. Es simplemente, bueno, cae preso o tendrá que aprender a convivir con otros presos o bueno, no sé. Por ejemplo, el que yo les contaba al principio, Atrápame si puedes. La historia de este hombre cuenta que cuando lo atrapan, el FBI lo llama para que trabaje para ellos, para que detecte las firmas falsificadas, porque era tan bueno en eso que él detectaba cuando había una firma falsificada. Entonces el FBI, no sé, la verdad gente no me acuerdo si le perdona un par de años, no, la verdad esa parte no la sé, pero sé que trabajaba en el FBI hasta hace unos años, ya no sé más de la vida de ese personaje, pero no se convierte en bueno, simplemente bueno, no le queda otra que bueno, lo atraparon, ya está. No hay que justificar todo lo que hace, por eso les decía recién, cuando uno ahonda en la psicología del personaje, hay como una justificación, hay como una empatía que se genera, pero eso no justifica. Uno quiere, no, ya está. Mataste a un montón de personajes, a un montón de personas, en el caso de Dahmer, que eran inocentes. O sea, mereces estar preso. Chao, listo. No hay otra. Más allá de que uno pueda decir, uy, che, mirá, pobre, como les decía recién, ¿no? Entonces, no se justifican las malas acciones de los antagonistas. No. A pesar de que sean protagonistas. Quitarles consecuencias. No, bueno, es protagonista, no voy a ser tan dura con él como escritora. No, gente, si hicieron un protagonista que es malo, que debería ser antagonista, bueno, la historia giró a su alrededor, entonces se convirtió en el protagonista, que vaya hasta la última consecuencia, ¿eh? Aguantarse la historia, porque aparte ahí está el mantenerlo al lector o al espectador, en nuestro caso lector, el mantenerlo al lector hasta el final enganchado con la historia. Y bueno, si se merece la pena que se merece, bueno, ya está, él lo hizo también, hizo lo que hizo, ¿no? Tampoco es bueno victimizarlo, ojo con eso. Decir, bueno, pobre, pero mira, fíjate, no. Ustedes saben que hace poco, ahora se me viene una historia a la cabeza, A Sangre Fría, de Truman Capote, lo leí hace un par de meses. Y ahí es muy interesante porque, bueno, no sé si no han leído, se los recomiendo. Se ve un poco esto y les estoy hablando que es una novela de mediados del siglo XX, va. Es una non-fiction, pero bueno, ya lo vamos a hablar de eso. En realidad fue un caso real. Un par de delincuentes quisieron, bueno,
entraron a la casa de una familia que supuestamente a los que ellos iban a robar y todo, y mataron a toda la familia. No les estoy contando nada, gente, que no vayan a leer en las primeras hojas del libro, así que no es que no les estoy adelantando nada de la historia. Mataron a toda la familia. Entonces, pero imagínense, en una época en donde no había ADN, en donde era recontra difícil, o sea, tenían todas las de ganar los delincuentes en realidad. Y encima en un pueblo tranquilísimo, que no pasaba nunca nada, aparece toda la familia muerta una mañana. Entonces eso genera todo una psicosis colectiva de qué es lo que está pasando, quién fue. Y bueno, y después, a medida que uno va leyendo el libro, se entera de cómo han sido las infancias de estos dos delincuentes, ¿no? De estos dos asesinos, porque pasan de ser delincuentes, son asesinos. La sangre fría se llama la novela, se los recomiendo. Y ahí se convierten en protagonistas ellos, porque la familia ya está, ya se murió, está el protagonista, el alguacil, el alguacil que tiene que saber quién fue el que asesinó a la familia y los asesinos. Buenísima historia, pesada, un poquito, a veces a uno le cuesta, pero muy buena la historia. Bien, gente, entonces, como para ir cerrando, un antagonista sí se puede convertir en protagonista. Lo único que hay que cambiar es el foco narrativo. En vez de que esté la historia en la narración, en el protagonista, va a pasar para el lado del antagonista, del malo, del que es moralmente malo, éticamente malo, ¿sí? Entonces, siempre lo importante es qué deseo tiene este antagonista y qué conflicto interior presenta, ¿sí? Bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Es un poco complejo hacer, bueno, pero gracias Vilma que se sumó ahí unos últimos minutos, que propuso el tema. Así que recuerden que siempre los temas de estas clases los van a proponer ustedes. Y bueno, gente, ya les voy a dejar este encuentro grabado por si quieren verlo, quienes no pudieron verlo completo ahora. Como les decía, la semana que viene voy a estar presentándoles el librito del taller y del club, que estamos muy muy contentos de que se haya editado, y también voy a dejar el link para que lo puedan comprar si tienen ganas. Y bueno, nos vemos de acá a 15 días más o menos, así que bueno, gracias gente, que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo a todos.